Yo he visto mucha gente allí en Silicon Valley, muchos españoles, sufrir lo indecible y gente pasando hambre. Silicon Valley, cuando lanzas, es para comerte el mundo, punto. ¿Tú lanzaste una red social de música antes que Spotify? Red Caro, que fue el primer, a nivel mundial estoy hablando, fue el germen de todas las redes sociales de grabación de vídeo que han venido después. Con lo cual me confirmas que si tú creas una startup, o fracasas o te compran. Una startup, por su propia concepción, es un bicho que tiene que crecer muy rápido. El ego en el emprendimiento es un asesino de empresas. Empezar de cero a menudo no solo es resetear. Hay personas que no solo buscan la libertad financiera, simplemente buscan. Y una y otra vez y otra vez y otra vez. Prueban, testean, lanzan proyectos. Yo a veces a este tipo de personas las veo como los viejos exploradores del siglo XIX, cuando ni siquiera existían los mapas. Y ya sabemos lo que sucede con los exploradores, que son los primeros que llegan y la historia se repite una y otra vez. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Díez Ferreira. Bienvenido al podcast Empezar de Cero. No te puedo llamar emprendedor, no te puedo llamar periodista, no te puedo llamar fundador. O sea, eres el director y CEO de Startup Institute. Pero es verdad que has pasado por Yacom, por Vocento, creaste la red Karaoke. Yo cuando hablé contigo, para que vinieras, una de las cosas que me sorprendió es que yo te preguntaba que en cuántos proyectos habías estado. He perdido la cuenta. ¿En serio? Te lo juro. No, de verdad. O sea, no sé, son 30 años. 30 años en el sector digital, cumplo este año 30 años emprendiendo en el sector digital. Emprendiendo, no solo emprendiendo, también intraemprendiendo. Entonces, entre lo que he hecho dentro de grandes compañías y lo que he hecho fuera, creando proyectos propios, he perdido la cuenta. Sé que son más de 10, porque tengo contabilizadas 11, 12 que yo he participado en la creación directa, pero luego participar eso en creación de proyectos o empresas dentro de grandes corporaciones sumarían unas cuantas más. Entonces, no sé decirte. También es verdad que cuando yo recuerdo que la última vez que te vi estabas dando una open class y contabas a gente que quería emprender la analogía de que el primer emprendedor fue Cristóbal Colón. Bueno, más que el primer emprendedor, la primera startup, ¿no? Emprendedores yo creo que ha habido toda la vida, ¿no? De toda la historia, pero sí que es verdad que el caso de Colón es un ejemplo muy peculiar porque se puede trasladar una analogía directa a las startups de hoy. Si lo piensas, Colón, en realidad, ¿qué era? La gente lo identifica con un navegante, con un marino. En realidad no, en realidad era un hombre de negocios. Él lo que quería era abrir una nueva ruta comercial a las Indias, porque era un tema económico. Buscaba hacer una ruta más eficiente, más barata, que le permitiera llevar y traer más productos. Y entonces tenía esa hipótesis de negocio, pero había que validarla. ¿Cómo validas una hipótesis de negocio? Con un primer viaje que demuestre que eso es posible, es decir, con un producto mínimo viable. Para poder desarrollar ese producto mínimo viable necesitas financiación. Y el bueno de Colón se pasó 8 años recorriendo las cortes europeas para convencer a quien fuera que le diera dinero para esto. Estuvo, por supuesto, en la corte de Portugal, estuvo con los banqueros en Génova, estuvo en distintas cortes europeas, en Aragón, en Castilla le rechazaron un par de veces. Y después de 8 años consiguió que por fin Isabel de Castilla le financiara y se convirtiera en su venture capital. Y cuando digo venture capital no lo digo, o sea, es que la gente empieza, vaya bautad, ¿no? Vaya tontería. No, es que se firmó un contrato que se llaman las capitulaciones de Santa Fe, que está disponible online, la gente lo puede buscar, donde se especifica exactamente qué dinero iba a poner la Corona de Castilla, cuánto iba a poner el propio Colón, porque también aportaba algo, cómo se iban a repartir los beneficios, cuál era el porcentaje de propiedad de cada uno, cuáles eran los cargos que Colón tenía si aquello salía bien. Es decir, es que era un term sheet, un contrato de inversión. Y bueno, pues ya sabemos la historia. Él inició su aventura de producto mínimo viable y resulta que en lugar de llegar a las Indias se encontró por medio con otro continente. Con lo cual pivotó. Lo cual pivotó, efectivamente, hasta en eso se parece, porque tuvo que pivotar y pasar de un modelo de traer
cosas de las Indias a un modelo más de explotación minera, si quieres, ¿no? Y traer oro y plata, ¿no? Y la historia la conocemos, al final se quedó con el nombre de un país y no de un continente. De hecho, perdió o sea, ni siquiera fue América es América, no es Colombia, ¿no? Fíjate. Sí, y de hecho le acabaron echando de su puesto, como le pasó a Steve Jobs también. O sea, que es que es un ejemplo paradigmático. ¿Tú crees que cuando tú escalas una startup y llega un nuevo director financiero y lo primero que hace es vender el futbolín y la mesa de ping-pong, ahí ya se acabó todo, ¿no? Es un poco reduccionista esa imagen, es decir, es más complejo que eso, pero sí tiene algo que ver con eso. Lo que pasa es que cuando empiezas a escalar es porque ya estás empezando a validar tu modelo de negocio. Cuando validas tu modelo de negocio, tú ya no puedes jugar al futbolín. No puedes jugar al futbolín. Lo que pasa es que el perfil de empleado que necesitas va cambiando y el perfil de trabajo que tienes que hacer va cambiando. El futbolín está ahí y otros elementos similares porque necesitas creatividad, necesitas personas que dediquen tiempo a pensar, ¿no? Y a buscar ideas y a intentar crear cosas desde cero. Esa fase de creación, una vez la superas y demuestras que eso tiene sentido viable en el mercado, ya a veces es repetición. Ya no necesitas tanta creatividad. La creatividad se va dejando de lado, ¿no? Y eso es un proceso paulatino, pero muy real. Cuando empiezas a escalar es repetir procesos para hacer ser más eficiente. Ya sé cómo tengo que vender, ya sé a quién le tengo que vender, ya sé a través de qué canales. Entonces esa parte de vamos a investigar ya no es tan necesaria. Y al final una empresa tiene que ganar dinero. Entonces, ¿qué se hace? Pues empiezan a quitar esas cosas que no tienen sentido y de hecho muchos fundadores que son, o somos, porque es mi caso también, que somos más creadores que gestores, pues cuando llega ese momento normalmente abandonamos la compañía y viene otra persona a sustituirnos que lo hará mucho mejor que nosotros en esa fase. Pero entonces lo que estás contando es que para crear una startup tienes que tener la mentalidad de que o fracasas o se vende y no hay más. Es como los exploradores del siglo XIX, o sea, tú llegas y cuando llegas descubres el continente, pero luego el que hace los mapas es el que se lleva el nombre, ¿o cómo es? Es que no... Bueno, es que una cosa es descubrir, por ejemplo, Colón, ¿no? Descubrió América, pero luego la explotación de aquello no lo hizo él. Porque hay gestores, oye, había virreyes, hubo que meter mucha burocracia, muchos controles, porque había muchos excesos. Es decir, la persona que crea algo no siempre es la que lo gestiona. Y el que es bueno creando no tiene por qué ser bueno gestionando. A veces sí, ¿eh? ¿Tú cuál es la primera empresa que creaste? Bueno, ya ¿la primera empresa en el sector digital o la primera empresa? Porque son cosas distintas. No, es que yo he leído que como buen español lo primero que creaste fue un bar. Sí. Bueno, primero monté un club de ajedrez primero, pero eso no era un negocio, ¿no? Eso era una asociación sin ánimo de lucro, obviamente. Eso tenía 16 años, 17 años. Luego, efectivamente, con 19, con un amigo, monté un bar, un pequeño bar, en una asociación cultural. Nos metimos allí, conseguimos la contrata, digamos, y ese fue mi primer negocio que duró un par de años hasta que me fui a la universidad. Sí, me permitió pagarme muchas fiestas y muchas cosas, ¿no? Y también has trabajado en los medios, has trabajado en el Grupo Vocento, editora del ABC. ¿De aquella época que recuerdas? Vocento fueron años muy interesantes. Yo era el responsable de todo el área digital del grupo, de la digitalización de Vocento, y estamos hablando entre el año 2004 y 2006. Entonces, tratar de meter cambio y digitalización en aquella época, yo me acuerdo ir a ver a directores generales de un periódico regional de estos grandes de Vocento, ¿no? Y decirme el tío, mira, toda la historia que me cuentas está muy bien, yo me jubilo en 5 años, a mí que me cuentas, ¿sabes? O sea, era muy difícil, había mucha resistencia al cambio internamente, no terminaban de verlo, todavía se facturaba muy poco en el online, entonces, bueno, costaba mucho. Entonces fue una época muy interesante, creamos muchas cosas muy chulas, que todavía algunas de ellas están todavía ahí, como la redacción central de Vocento, pero fueron años difíciles, ¿eh? ¿No te encargaron ninguna adquisición? Sí, bueno, hubo una época en la que estuvimos valorando adquisiciones, entre ellas, por ejemplo, estuvimos valorando adquirir Forocoches. ¿En serio? Sí, en serio. Queríamos montar de hecho lo montamos, un portal de motor dedicado a los coches, ¿no? Porque era un negocio que nos parecía muy interesante en aquel momento y no había competencia, digamos, fuerte. Y para crear la base de audiencia para lanzarlo, se me ocurrió la idea de contactar con el fundador de Forocoches, con Alex, y me fui a verle a su casa y estuve a conocer a su padre y vi lo que tenía montado ahí en su habitación, y me pareció increíble, un tío listísimo. No le conseguimos convencer al final, le hicimos una oferta muy jugosa para la época, pero no le convencimos al final. No aceptó y yo creo que visto en perspectiva, creo que hizo lo correcto.
Tú también participaste en la creación de ya.com en aquel momento en que Telefónica había creado Terra y el Nasdaq se llenaba de empresas con alta capitalización pero poco beneficio. Bueno, de hecho yo estaba primero en el equipo de Terra, esta es graciosa, estaba en el equipo de Terra y luego me fui a crear ya.com. Es verdad que era un momento donde había mucho dinero para invertir, y estábamos creando un negocio que tenía los pies de barro, porque no había todavía suficiente volumen de personas conectadas, de internautas, como los llamábamos entonces, ni tampoco había un modelo de negocio claro detrás. El modelo publicitario, visto en perspectiva, no sostenía aquello. De hecho, nosotros pivotamos muy rápido hacia un modelo más basado en ofrecer conectividad, donde sí se generó bastante negocio. O sea, vender ADSL. Sí, exacto, ADSL. Y eso nos funcionó muy bien. De hecho, la adquisición de ya.com por Deutsche Telekom, compraron por 550 millones de euros de aquella época, ¿vale? Con lo cual me confirmas que si tú creas una startup, o fracasas o te compran. No, hay otras opciones, pero sí que es verdad que son la mayoría. Es que, para empezar, quiero diferenciar entre emprender y startup, son cosas diferentes. Tú puedes emprender de muchas maneras, pero una startup, por su propia concepción, es un bicho que tiene que crecer muy rápido y para eso normalmente se requiere mucha financiación. Cuando entra financiación profesional, tienes que obligatoriamente darles una salida en el futuro a sus inversores para que recuperen su inversión. Y normalmente solo hay dos grandes salidas: o sales a bolsa, que es difícil, o la empresa te la compra a alguien o la vendes, y en ese caso es cuando los inversores salen. O sea, es que casi el camino te diría, obligatoriamente pasa por ahí. Pero en la época de ya.com era la época de la burbuja.com. Sí, una burbuja total. Era una burbuja... Sí, pero el negocio, nosotros teníamos un negocio relativamente sólido, todavía perdía dinero, pero estaba creciendo bien. Habíamos conseguido con relativamente poca inversión competir con Telefónica y habíamos creado un negocio de captación de clientes de ADSL que podía ser muy rentable. Y de hecho lo fue en el largo plazo. Pero en aquel momento perdíamos dinero, claro, a mansalva. Sí, sí. Había que invertir mucho para crecer y para crear marca y para... Sí. Y de repente, un día acabas en Silicon Valley. Sí, la verdad es que fue bastante de repente. Bueno, me fui de ya.com, pasé por Yahoo, luego Vocento y finalmente creé mi startup que se llamó Red Karaoke. ¿Qué era Red de Karaoke? Red Karaoke nació en el año 2007, en abril de 2007 concretamente, y era una... Espera, ¿2007? Sí. 2007, Spotify no había eclosionado todavía. De hecho, creo que no había ni nacido. O sea, ¿tú lanzaste una red social de música antes que Spotify? Sí, sí, un año antes o año y medio antes, sí. Era una red social para gente a la que le gusta cantar. Entonces ofrecíamos la posibilidad de que la gente encontrara música, karaokes en este caso, bases instrumentales con letra, podían grabarse cantando en vídeo y subirlo a una red social. De hecho, Red Karaoke fue el primer, a nivel mundial estoy hablando, fue el germen de todas las redes sociales de grabación de vídeo que han venido después. Lo que hoy es TikTok, salvando todas las enormes distancias, obviamente, estamos hablando de muchos años después, es una evolución de lo que nosotros inventamos en el año 2007. Esto yo sé que sorprende, pero es que es así. Fuimos los primeros del mundo. Y nos adelantamos a Spotify también. Y entonces eso nos llevó a levantar una ronda de financiación en el año 2008 aquí en España, que para la época fue muy importante, 2 millones de euros, en plena época de crisis además, o sea, fue algo sorprendente. ¿Y cómo acabas en Silicon Valley? Pues en 2011, 3 años después de esta historia de levantar la ronda, Spotify ya había eclosionado y estaba demostrando, habían crecido muy rápido porque se asociaron con las discográficas y eso les dio una ventaja enorme, y estaban validando el modelo de suscripción, de que la gente pagara por la música, cosa que nosotros no habíamos sido capaces de hacer. Entonces decidimos pivotar y copiar, entre comillas, el modelo de Spotify de servicio premium. Y para eso teníamos que lanzar aplicaciones móviles, porque si no la gente no iba a pagar por ello. Entonces coincidió que hice un viaje a San Francisco, participé en una competición de startups, la gané, y los inversores que estaban allí me dijeron, tío, es que esto que tienes es la leche, vente para acá ya. Pues esto fue en mayo, en agosto estaba aterrizando allí ya para quedarme a vivir allí. ¿Y qué tal la experiencia allí? Bien, a ver, aprendí muchísimo, fue brutal, conseguí hacer una ronda, conseguimos que la compañía, bueno, aquello fue una explosión, ¿vale? Veníamos de tener como 1 millón de usuarios y llegamos a tener 15, o sea, fue una explosión realmente grande. Hicimos acuerdos grandiosos con Apple, con Google, con Microsoft, fue la verdad es que fue impresionante, pero la vida allí es dura, ¿eh?
O sea, eso también hay que decirlo. O sea, parece que yo es un mundo de color de rosa y no. Es muy competitivo, es duro. ¿Fuiste tú solo? Con mi mujer. Mi hija nació allí, de hecho, en San Francisco. O sea que sí. Pero es una vida dura, es una vida complicada y no es fácil, no es fácil. La gente piensa que es más fácil de lo que es. Yo he visto mucha gente allí en Silicon Valley, muchos españoles, yo me movía con toda la comunidad de allí, sufrir lo indecible y gente pasando hambre. Literalmente hambre de decir, es que no me llega para poder tener una vida desahogada. No digo que no comieran, pero comían pollo y arroz, quiero decir, justito. Es complicado, es muy complicado. ¿Qué te llevas de allí, de aquella experiencia? Lo que me llevo es la ambición global. A mí lo que me di cuenta allí en Silicon Valley es que la diferencia no está en el talento, creo que aquí tenemos un talento tan bueno como el de allí, pero allí tienen visión global, cosa que aquí no tenemos. Aquí cuando lanzamos un negocio normalmente lo hacemos con una visión muy local. Voy a lanzar algo para España, ¿no? Allí directamente es mundial. Además es que no se plantean lanzar un negocio pequeño. Hablo de Silicon Valley, otras zonas de Estados Unidos será otra cosa, pero Silicon Valley cuando lanzas es para comerte el mundo, punto. Y no se plantean si eso es posible. Lo hacen. Así, o sea, es un tema cultural. O sea, aquí esto está cambiando, ¿eh? Esto hablo de hace muchos años. Pero tal como lo explicas, o sea, en España cuando creamos una empresa, creamos una pyme y allí creas un Google. Sí, por ejemplo, entre otras. Sí, sí, y ahora tengo una pyme también, que es una escuela pequeñita, ¿no? O sea que, pero con mucha ambición, ¿eh? O sea que todo tiene su proceso. De pyme a empresa grande se puede crecer. ¿Y la presión no es muy grande? De cuando llegas allí, yo tengo una empresa y que te digan, no, tú no tienes una empresa, tú tienes una corporación. La presión es grande, sí, es lo que te decía, que es un mundo muy complejo donde tienes un alto nivel de presión por todos los lados. Y te obliga a correr mucho y eso también te hace cometer muchos errores. Lo cual explica por qué el ratio de fracaso en las startups es tan alto. La velocidad es parte fundamental. Paul Graham, que es uno de los fundadores de Y Combinator, una de las mayores aceleradoras del mundo, dice, definición literal, una startup es una compañía diseñada para crecer rápido. Esa es su definición. Cuando metes en juego la velocidad, eso lo complica todo, porque tienes que correr a un ritmo que normalmente no correrías. Yo cuando monté un bar no corría tanto, y eso que sabía lo que tenía que hacer, vender cafés, vender cerveza. En una startup no sabes lo que estás vendiendo muchas veces todavía, estás intentando construir el modelo mientras porque estás innovando, y tienes que ir a toda velocidad. Errores constantes. ¿Cómo se reducen esos errores? Con formación, con mentoría, con preparación. ¿Y qué pasó con Red Karaoke? ¿Por qué no se convirtió en Spotify? Bueno, en Spotify no, porque nosotros trabajamos en un nicho muy grande, pero un nicho, no sé, pero bueno, nuestros competidores han llegado a valer 1.000 millones, o sea, hablamos de un sector grande. ¿Cuánta gente estaba cantando en tu red social? Registrados 15 millones de personas. ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí. Teníamos muchos millones de grabaciones ahí almacenadas de vídeos de gente cantando. Hay gente famosa que cantaba allí antes, gente que luego se ha hecho famosa o que empezaron allí sus primeros pinitos y tal. No triunfó, no es que no triunfara, triunfó desde una perspectiva de crecimiento y económica, porque éramos rentables, pero nos vimos obligados a cerrar porque, y esto es un problema mío, hice una gestión deficiente de mis relaciones con la industria de la música. Lo que hizo bien Daniel Ek, el fundador de Spotify, fue incorporar a la industria dentro del accionariado de Spotify, y eso le dio músculo y apoyo y sobre todo tranquilidad. Yo no supe hacerlo, no fui capaz, y entonces en un momento dado la industria nos dio la espalda y concretamente una compañía de las grandes decidió que no éramos dignos de estar ahí, decidió que era caza y captura, y hasta que no acabaron con nosotros no pararon. Tú sabes que el copyright nació en la época de la conquista del oeste, donde lo que se hacía era registrar los mapas de las zonas. Es curioso que tú como explorador hayas acabado enterrado por el copyright. Sí, nos retiraron las licencias de uso de las letras, y claro, un karaoke sin letras de canciones no puede existir, y así fue como nos hundieron. ¿Por qué en España, cuando estás hablando de escalar rápido una startup, por qué en España hay tanto estigma por el fracaso? Cuando tú creas una empresa y la tienes que cerrar, ¿por qué hay ese estigma que no está en Estados Unidos? Cuando realmente en Estados Unidos, si fracasas, te contratan para no repetir ese error por parte de tu corporación, ¿no? Yo es que creo que eso era así antes, yo creo que ya no es tanto así.
Eso, por suerte, creo que es alguna de las cosas que hemos ido cambiando. Y, de hecho, ahora nos hemos ido, en mi opinión, nos hemos ido al otro extremo. Y ahora hay mucha gente en mi sector, en el sector de las startups y el emprendimiento, que parece que está comunicando al mundo que para triunfar tienes que fracasar. Y esto es una mentira. Es decir, hemos pasado de el fracaso es un estigma a el fracaso mola. Y ni una cosa ni la otra. El fracaso no mola nada. Pero tampoco es un estigma, tiene que ser algo de lo que intentes aprender. Si fracasas, aprendes y te vamos a apoyar. Y oye, tienes una experiencia que es valiosa, que está bien, pero de ahí a pasar al extremo que vamos ahora, de es que hay que fracasar para triunfar, es una gilipollez con perdón. Pero a veces pegamos estos bandazos, ¿no? Es curioso. Es curioso porque escuchándote me has destrozado la entradilla, porque te presento como un explorador, como un señor barbudo. ¿Te acuerdas que en el siglo XIX se pusieron de moda las barbas? Porque barbas grandes como los exploradores, ¿no? Había que ser masculino con barba, ¿no? Pero a mí que me gustan mucho los cómics, te veo ahora en lugar de Lobezno como el profesor Xavier, porque has creado la escuela de Startup Institute para formar a los futuros mutantes. Sí, y me gusta mucho esa analogía. La verdad es que algo de eso hay. O sea, es verdad que yo he venido formando emprendedores desde el año 99. Pero hay poca cultura en España de emprendimiento. Hay poca cultura de emprendimiento y había cero cultura de formación de emprendimiento. Porque lo que hacemos en las escuelas de negocio convencionales y en las universidades es formar a directivos de grandes empresas. Que no tienen, es lo que te decía antes, la diferencia entre creación y gestión. Formamos muy buenos gestores, pero no formamos a los creadores. Y eso en parte explica también el ratio de fracaso tan alto que tenemos. Entonces, yo vengo dándome cuenta de esto porque llevo intentando formar emprendedores desde el 99, he pasado por un montón de escuelas de negocio y universidades, ¿vale? Y en todas siempre me he encontrado con el mismo problema, y es que las horas de emprendimiento están muy limitadas, es todo muy limitado, no se puede, ahí no hay negocio, que es la gran frase, ahí no hay negocio, no hay negocio, no hay negocio, que es verdad, es un negocio difícil formar a emprendedores porque tienen poco dinero y el poco dinero que tienen lo usan para sus empresas. Entonces es un negocio complejo y entonces todas las universidades y escuelas rechazan eso porque no le ven dinero. Pero sigue siendo una necesidad y es un problema que yo creo que si lo resolvemos, a poquito que incrementemos los ratios de éxito, podemos multiplicar y tener empresas muchísimo más potentes, mucho más creadoras de riqueza en general, y empleo, y que tener una sociedad mucho más rica y más competitiva. Pero todas estas escuelas están pivotando ahora a avatares que te cuentan. Sí, nosotros hemos decidido ir a la contra. Las escuelas de negocio ahora mismo tienen mucha presión porque han entrado en el sector de la educación, lleva unos años que han entrado muchos fondos de capital riesgo y private equity con un objetivo puramente financiero. Han comprado participaciones muy importantes y han invertido cantidades muy importantes en grandes grupos educativos y entonces el objetivo ha pasado a ser, o sea, el KPI no es cuánta gente de aquí encuentra un trabajo, cuántas empresas se crean o cuánta riqueza se crea o cuánto aprenden nuestros alumnos. El KPI es el EBITDA. Es el beneficio. Y cuando todo se mide por ese baremo financiero, la educación queda en segundo plano. Y entonces están entrando automatizaciones, uso de inteligencia artificial, formación enlatada. Eso está haciendo que la calidad media esté cayendo muchísimo. Es un drama, ¿eh? Es un drama porque genera empleados o emprendedores que salen a la calle sin tener los conocimientos básicos necesarios para poder hacer su trabajo bien. Y esto es un hándicap para las empresas del futuro. Entonces nosotros estamos jugando a la contra, lo hacemos justo al revés, es decir, donde todos los demás apuestan por IA y por contenido enlatado, nosotros apostamos por formación presencial o telepresencial, siempre en directo, con gente muy experimentada y con participación, o sea, que sea muy humana, donde los matices los podamos trasladar, porque la teoría la tienes ahí fuera y está ahí disponible para todo el mundo. Eso es fácil, es gratis. Cuando hablé contigo por teléfono para que tuviéramos esta conversación, fue por videoconferencia y una de las cosas que me resultó chocante es que estabas en una cinta de correr. O sea, la videoconferencia era David hablando con Miguel y Miguel en una cinta de correr. Es necesidad de estar sano. O sea, es que lo de la cinta de correr es algo reciente. Se lo copié a un alumno, nuestras sesiones son siempre en directo, en vivo, y un alumno un día yo le veía, estaba dando clase y le veía que se movía mucho. Y paré la clase y digo, Raúl, ¿qué haces? Estás bailando, te has puesto música en vez de estar atendiendo a la sesión. Y dice, no, es que estoy andando una cinta y tal. Y le copié la idea y entonces ahora trabajo pues 3-4 horas al día andando, me hago 15-20 kilómetros todos los días y eso me permite estar muy afilado mentalmente.
aparte de mucho más sano físicamente. O sea, la próxima vez que hablemos me vas a recibir también en la cinta de correr. Si lo hacemos por videollamada, seguro. Es muy probable. Me gustaría hacerte una penúltima pregunta, no la última, la penúltima. Yo sé que no eres muy de dar consejos, pero ¿qué consejos le darías a una persona que estuviera creando una empresa? Controla tu ego. ¿Y esto por qué? Porque el ego en el emprendimiento es un asesino de empresas. Es decir, cuando te enamoras mucho de tu idea, que significa enamorarte un poquito de ti mismo, cuando no escuchas al mercado, cuando no escuchas a mentores, cuando no escuchas a socios, cuando no escuchas a empleados, cuando crees que sabes más que los demás, es imposible que corrijas tus errores. Y en el emprendimiento siempre se cometen errores. Es imposible acertar a la primera. Es un entorno tan complejo donde entran en juego tantas cosas que se van a cometer errores. Entonces necesitas ser flexible y tener el ego muy controlado para poder moverte con cierta flexibilidad. Entonces, por ejemplo, llevamos con la escuela 3 años, este es nuestro tercer año, estamos entrando en el tercer año y no paramos cada 2-3 meses de estar casi pivotando, encontrando nuestro hueco. Si yo me enamorase de mi idea y de mi concepto inicial, ya hubiera cerrado. Entonces, controla tu ego. Ese es probablemente el mejor consejo que pueda darle a cualquier emprendedor que empieza. Normalmente a cada invitado que viene al podcast de Empezar de Cero, le damos 3 palabras para que pueda elegir, o 3 frases para que pueda elegir una. En este caso, me gustaría darte 3, elijas una que pueda ser para ti la mejor palanca para empezar de cero y digamos que obtener un poco de libertad financiera, ¿no? La primera podría ser fracasar una y otra vez, la segunda podría ser resiliencia y la tercera, esto no va de suerte. Esto no va de suerte. Me quedo con esa claramente. Me gustaría hacerte también una última pregunta, que es, ¿cuál es la empresa o la startup que más te ha afectado física y emocionalmente como emprendedor?